Hola, ¿qué tal? Yo soy Samantha Martínez, soy tesista del Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica y Percepción Remota de la Universidad del Mar Campus Puerto Ángel y les voy a estar acompañando en lo que es esta primera entrega del curso de fotogrametría online que se titula Conceptos básicos de fotografía y cámaras. Bueno, y ustedes se preguntarán por qué es necesario hablar de conceptos básicos de fotografía y de cámaras. Pues esto es debido a que la fotogrametría es una técnica que nos va a permitir construir modelos en 3 dimensiones a partir de imágenes en 2 dimensiones, es decir, tomadas con cámaras. Y además es una técnica de medición, una medición indirecta, ya que las mediciones se van a aplicar directamente al objeto modelado y no al objeto real. Y por eso es importante que hablemos primero de la fotografía y de las cámaras para entender un poquito mejor cómo es que funciona este modelado y cómo es que se obtienen las métricas a partir de estas imágenes. La palabra fotografía viene de fotos, que es luz, y grafía, que significa exhibir. Y esto es algo así como exhibir a través de la luz. Y bueno, como este no es un curso de fotografía como tal, sino de fotogrametría, no nos vamos a estar metiendo en cuestiones técnicas de los parámetros como es el ISO, la abertura del diafragma, la velocidad de obturación. Si necesitas más información de este tipo de parámetros, pues puedes ir a buscar en el manual del programa que vas a utilizar para hacer tus modelados, aunque no en todos los especifica y de hecho es muy difícil especificarlos debido a que pues todos estos parámetros van a estar dependiendo del objeto que vas a fotografiar y pues de las condiciones en el que este se encuentra. Este es un esquema de una cámara cualquiera. Esta parte de acá del frente es el objetivo, el que es movible y se puede cambiar en las cámaras reflex y es el que va a estar captando todos los rayos de luz. Muchas veces se cree que el objetivo es un solo lente porque es el que vemos, pero en realidad está compuesto de varios lentes que van a estar dejando pasar la luz. Y también las cámaras tienen un cosito hasta el final que se llama sensor o película y ese es el que va a estar recibiendo la imagen que capta el objetivo y es el que va a estar grabándola, por así decirlo. Pero se dieron cuenta de que muchas veces las condiciones de luz no permitía obtener una imagen adecuada de lo que se quería capturar. Entonces decidieron ponerle otro cosito que conocemos ahora como el obturador o el diafragma, que es básicamente un circulito que está compuesto de varias celditas. Entonces van a permitir hacer el huequito más grande o más pequeño dependiendo el ajuste que nosotros queramos y pues también de la luz que queramos dejar pasar. Hace muchos años el fotógrafo no podía ver a través del lente lo que deseaba capturar, tenía que más o menos calcularle la imagen y la distancia para abarcar todo lo que quería capturar. Entonces decidieron ponerle a las camaritas un prisma, que es básicamente un juego de espejos, en el que hay un espejito que rebota la luz hacia un prisma y de esta manera nosotros podemos ver la imagen que vamos y deseamos capturar. Al momento de presionar el obturador para capturar la imagen, muchas veces ya no podemos ver la imagen. ¿Esto por qué? Pues porque el espejito que teníamos acá se levanta para permitir que los rayos de luz entren directamente a la película o al sensor. Y pues obviamente a partir del sensor se va a la tarjeta de memoria o al rollo dependiendo del tipo de cámara que tengamos. Eso es en términos muy básicos lo que es el funcionamiento de una cámara cualquiera. Ahora bien, vamos a hablar de otro término que es súper importante para la fotogrametría ya como tal, y esta es la distancia focal. La distancia focal es una característica óptica tanto de lentes como de espejos. En una lente convergente, como lo es una lupa, los rayos de luz van a converger en un solo punto. Este punto donde convergen va a ser el llamado foco y este va a generar una imagen invertida a cierta distancia del plano de la imagen. La distancia focal es la distancia entre el centro óptico del objetivo y la distancia focal o bien el foco. En una cámara, el objetivo en su conjunto se comporta como una lente convergente y proyecta una imagen invertida sobre el plano de imagen que es donde se sitúa el sensor de la cámara. Es decir, el sensor ve la imagen de la escena que proyecta el objetivo. Para tener un poquito mejor esto de las distancias focales, imaginemos que tenemos un conito.
Si el cono es largo y muy estrecho, el campo de visión que vamos a tener va a ser muy reducido de la imagen. En cambio, si el cono es más corto y el campo de visión es muchísimo más grande, vamos a poder observar mejor todo el panorama. Lo mismo pasa con los objetivos. Los objetivos con distancias focales grandes van a proyectar únicamente una parte muy pequeña de toda la imagen. En cambio, los objetivos con distancias focales cortas van a proyectar mejor todo el cuadro de la imagen. Pero entonces, ¿qué efectos tiene la distancia focal de un objetivo en la imagen de una escena y por lo tanto en nuestra fotogrametría? Pues, número 1. La distancia focal determina el ángulo de visión, es decir, qué tanto se va a abarcar de toda la imagen que tenemos. Los focales largas, como los teleobjetivos, equivalen a un ángulo de visión muy pequeño. Se puede abarcar un gran zoom, por así decirlo, pero solo una porción pequeña de la escena es la que se va a proyectar. En cambio, las focales cortas, que son llamados los lentes angulares, equivalen a un ángulo de visión grande y por lo tanto nos van a dar una gran porción de la escena. Número 2. La distancia focal determina la sensación de alcance del objetivo. Los teleobjetivos dan la sensación de ampliar objetos que están lejos y de acercar escenas lejanas. Número 3. Los objetivos angulares, por un efecto de perspectiva, resaltan o amplían los objetos más cercanos con respecto a los más lejanos, es decir, separan mucho los planos, el cercano, el medio y el lejano. Mientras que los objetivos cercanos a la cámara parecen mucho más grandes y los objetos lejanos parecen mucho más pequeños y mucho más separados. Los teleobjetivos tienen el efecto contrario. Comprimen los planos de tal forma que objetos que estén físicamente muy separados aparecerán en la imagen, dando la sensación de estar más juntos entre sí. Y por último, la distancia focal afecta también a la profundidad de campo, es decir, la parte de la escena que está enfocada. La mejor forma de imaginarlo es pensar en la lupa. Cuando la ponemos al sol sobre una superficie, el foco, ya lo hablamos, que es el punto donde se converge la mayor cantidad de luz, es el punto que concentra toda la luz del sol. Para conseguir ese punto tendremos que ir separando poco a poco la lupa de la superficie, y dependiendo de la forma de la lente tendremos que separar más o menos la lupa de la superficie. Esa separación es la distancia focal, porque los rayos que estamos utilizando como referencia vienen paralelos al eje de simetría de la lente, ya que proceden de un objeto situado muy lejos. La relación de la distancia focal con el ángulo de visión efectivo no es fija. Los objetivos actuales han evolucionado a partir de las cámaras analógicas con películas de 35 mm que corresponden con los sensores full frame que ahora conocemos. Si usamos un objetivo con una cámara full frame, el ángulo de visión efectivo será similar al que tendríamos en una cámara reflex analógica. Si ese mismo objetivo lo usamos con una cámara con sensor más pequeño, el resultado es que solo aprovechamos una parte más pequeña de la misma escena. Con respecto a un sensor full frame, es como si recortáramos la parte central y desechamos el resto. Si pensamos en un ángulo de visión, es equivalente a reducir el ángulo, y si pensamos en aumento es equivalente a ampliar la escena. Por lo tanto, los sensores más pequeños introducen un factor de recorte en la imagen, que a su vez se traduce a efectos prácticos en un factor de multiplicación de la distancia focal. Cuando más pequeño es el sensor con respecto a un full frame, mayor será la distancia focal efectiva de un objetivo. Ahora bien, generalmente no vamos a utilizar cámara reflex para hacer nuestras fotografías, ya que necesitamos una cámara que sea compacta y ligera, o sea, una deportiva, para poder hacer imágenes ya sea subacuáticas o aéreas, es decir, pegarlas a un dron y pues que las imágenes sean tomadas desde las alturas. El problema con este tipo de cámaras es que casi todas tienen un ángulo de visión de 180 grados, es decir, de unos 15 milímetros, que es lo que conocemos como el ojo de pez, y este va a generar distorsiones muy amplias al momento de querer hacer las mediciones en nuestro modelo. Pero no se preocupen, porque para eso tenemos un apartado especial que es el número 8, y ahí vamos a enseñarles cómo reducir este efecto de ojo de pez o cómo evitarlo para que nuestras métricas sean las más cercanas a la realidad. Y ahora bien, vamos con las cámaras. De igual forma, no les podemos decir qué cámaras utilizar, esto debido a que va a depender principalmente del objeto que ustedes desean modelar y del medio en el que éste se encuentre.
nosotros hemos estado modelando casi todo tipo de escenario con las cámaras deportivas de GoPro. Esto debido a la versatilidad que presentan estas cámaras, además de que pueden ser fijadas casi a cualquier estructura y si no, pues venden los aditamentos para fijarlas. Sin embargo, mientras más específico quieres que sea tu modelo o más real, pues tienes que utilizar lentes que se acerquen más a la realidad, por ejemplo un full frame que corresponde a los 35 milímetros de las cámaras que se utilizaban desde el principio de los tiempos. Sin embargo, seguimos creyendo que no importa realmente el tipo de cámara que utilices, siempre y cuando hagas los ajustes necesarios y tengas un control de tu calidad de imagen. Y para eso no te vayas a perder la entrega número 8 de este curso online, que va a tratar precisamente del control de calidad de las imágenes y de las correcciones que se tienen que hacer a la fotografía, si es necesario. Bueno, pues eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya sido de mucha utilidad. Si tienen alguna duda, no duden en escribirnos y de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Suscríbanse al canal de YouTube y nos vemos en el próximo episodio.